ver, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver lo más esperado, Susana, ya era hora. Teníamos ganas de aclarar de verdad desde este programa si existieron o no malos tratos más allá de la disciplina de la época en preventorios. Hemos empezado hablando de Guadarrama, pero hablamos de otros muchos en España. 1 millón de niños pasaron por ellos en la década de los 50, 70 hasta los 80, 90. Señores, queremos aclarar de una vez si alguien ha dicho mentiras al respecto, sea como víctima o como maltratadora. Hoy tenemos la respuesta a esa duda. Julia Maeso, bienvenida. Usted fue alumna y pocos años después cuidadora. ¿Usted recibió como alumna y malos tratos o alguna vejación? Malos tratos, o sea, no puedo decir malos tratos, puedo decir la disciplina que se vivía en ese momento. ¿Su hermana sí? Mi hermana, malos tratos, era muy apocadita, comía muy mal. Y por ejemplo, realmente, viéndolo ahora, sí. Para entender que esa es la frontera, qué era y qué no era mal, ese es el kick de la cuestión. ¿A su hermana le hacían comer lo que vomitaba? Sí. Bien. Después fue cuidadora y usted también tuvo que infringir la disciplina del lugar, más que férrea. Consuelo García del Cid es autora del libro Las desterradas hijas de Eva, la mujer que destapó todo esto a través de la literatura. Bienvenida, Consuelo. Bienvenidas a las dos. Vamos a ver lo que nos ha preparado hoy Teo Ibernón. Muy buenos días, Teo, Roberto, sobre los preventorios. Ya saben, miles de niñas que pasaron por Guadarrama durante más de 30 años. Muchas de ellas no lo olvidarán en su vida. Vean por qué. Desde mediados de la década de los 40 hasta su cierre, en 1975, miles de niñas pasaron por el preventorio Dr. Murillo de Guadarrama. Llegaban allí ilusionadas, pensando que iban a disfrutar de unas vacaciones en la sierra. Muchas se encontraron, de golpe, con algo muy distinto. A las 3 cucharadas yo tenía ganas de vomitar. Le dije a una de las cuidadoras, a la que atendía esa mesa en ese momento, que yo no podía seguir comiendo. Y ella me dio un tremendo bofetón y me dijo que me iba a quedar en esa mesa hasta que me acabara las lentejas. La residencia dependía del Patronato Nacional Antituberculosis y su función era la de prevenir enfermedades de la época. La disciplina del centro la imponían las cuidadoras, que eran las que trataban directamente a las niñas. Muchas de las internas denuncian unos métodos implacables. El propio miedo te hacía hacerte pis en la cama, pues para castigarla y humillarla y que no se volviera a repetir, decían ellas, que equivocadas estaban. Las quemaban el culo con una vela y además hacían corrillo con las niñas y obligaban a las compañeras a insultarlas. Y me lo hice, de pie, mientras rezaba, no pude aguantarme más y me lo hice. Aparte de la paliza que me metió una de las cuidadoras, me hicieron dormir toda la noche con la ropa mojada y con la ventana abierta, y estoy hablando del mes de diciembre. Del mes de diciembre aquí en Guadarrama. Las revelaciones aparecidas en Espejo Público han conmocionado a la localidad de Guadarrama. Muchas trabajadoras del preventorio son de allí o residen allí. Su punto de vista es otro. No, yo, mis compañeras y todo, encantadoras y con las niñas y todo. Yo, para mí, además, si queríamos estar en la calle, que tocáramos a una niña. Nunca. Porque si ustedes pegaban a alguien, estaban fuera. En la calle. Nos echaban a la calle si había alguna queja de alguna niña, es lo primero. También hay exinternas, niñas de la época, que afirman que no sufrieron maltrato. Yo no puedo opinar sobre la edad de mis compañeras aquí porque no la he vivido, pero sin embargo he tenido las vivencias que han sido favorables. Son contradictorias las versiones de malos tratos, hay bastantes testimonios en uno y en otro sentido. Durante décadas, millares de niñas y decenas de cuidadoras pasaron por el preventorio Dr. Murillo. Cada una guarda una huella, cada una tiene su propia verdad. Julia, salía ahí una mujer, una cuidadora que tú conoces. Sí. ¿Por qué? En Gracia. En Gracia. Bueno, ¿de qué la pues conoces? esta chica era de Toledo, era amiga mía de pequeña. Vivíamos en el mismo barrio y en una ocasión pues dijeron que si conocíamos a gente para que fuera a trabajar y yo llamé a Engracia y a Nico, otra chica que era amiga mía, y las dos fueron a trabajar.
Pues ha oído lo que ha dicho en Gracia. Sí, porque ya lo niega Acaba todo. de decir, estaba prohibido tocar a las niñas. Si le poníamos la mano encima nos echaban. ¿Dice la verdad? No, en ningún momento dice la verdad. ¿Y por qué miente? Pues me imagino que es porque ella vive en el pueblo y entonces tendrá presiones, no lo sé, no lo entiendo. Ella se casó y siguió viviendo en el pueblo y quizás por eso ella tiene esa visión o lo ha olvidado todo, porque no lo entiendo. Julia, en Gracia, hablé personalmente con ella, me cuenta esto y me cuenta muchas más cosas. Asegura que eso de que las niñas se tragaban su propio vómito si no comían era absolutamente incierto y que la comida allí era bastante buena. ¿Tú qué tienes que decir a eso? Mira, yo a ella la tengo que decir solamente una cosa, específicamente a Engracia. Un tío suyo está casado con mi hermana, la que estuvo allí. Que le pregunte a mi hermana. Mira, se me pone la piel de gallina de lo que mi hermana sufrió allí. Entonces me parece mentira y ella se ha puesto en contacto con la familia al saber que yo venía, con la familia de su tío. ¿Para qué? Para intentar hacerte cambiar de idea. O sea, que a mí me dijeran que no viniera. Yo no sé lo que ella pensará, pero la vivencia que tuvo mi hermana, la vivencia que tuve yo, incluso una sobrina de ella que estuvo también en el preventivo por mediación de ella, creo que no debería hablar así. Consuelo, tú has investigado mucho. Sí. Nosotros llevamos ya varias semanas escuchando testimonios desgarradores. Sí. Luego escuchamos versiones muy distintas de personas que recuerdan los preventorios como una experiencia maravillosa, como una casa de colonias. Sí. ¿Con qué nos quedamos? ¿Alguien miente? Exactamente no se puede decir que nadie mienta. Vamos a ver, en primer lugar, matizar que yo llego al preventivo de Guadarrama a través de un testimonio de la maternidad de Peñagrande, del correccional de madres solteras. Curiosamente, yo no había escuchado nunca en mi vida la palabra preventorios. Digo curiosamente porque de la maternidad de Peñagrande, Teo también se ha ocupado mucho a raíz del caso de los niños robados. Yo llego al preventivo por un testimonio de una mujer maravillosa, Iciar, un beso, que después de darme su testimonio aterrador en el correccional de madres solteras de Peñagrande, me dice, yo de pequeña estuve en el preventorio. Le digo, ¿preven qué? Y me dice, por favor, métete en una página social y te vas a enterar de lo que es. Esa página era del preventorio del doctor Murillo, creada por Chuskin. Ahí empiezo a leer, empiezo a buscar, me empiezo a horrorizar de las barbaridades que se estaban contando allí, porque eran de campo de concentración. Bien, es cierto que hay personas que dicen que no lo pasaron mal. También es cierto que muchas de las que dicen que no lo pasaron mal no ponen en duda el testimonio de las demás. Pero también es cierto que hay negacionistas, personas que estaban relacionadas con Falange, que entraron allí porque eran las colonias, digamos, como de los barrios. Las niñas se captaban en los colegios públicos, les daban folletos, las de la sección femenina, ofreciéndoles unas vacaciones bucólicas. En el momento que estas niñas llegaban a ese lugar, eran acuarteladas en un patio a golpe de pito, se las cortaba el pelo, se las rociaba de polvos y ya sabemos los demás. Pero es que hay cosas muchísimo más atroces, porque a mí me llegan testimonios anónimos. El correo que se ha destinado preventoriodeguadarrama@gmail.com son cada día decenas de testimonios atroces que llegan. Estamos hablando, y me atrevería a decir, de un 98% de niñas maltratadas y un 2% que dicen que no. Es posible que algunas no lo fueran. No lo niego. Consuelo, es que no lo podemos negar. No. Porque hemos recibido muchísimas llamadas. Yo he podido hablar personalmente con testimonios de gente, te voy a decir, de mi propia familia. De mi propia familia que ha estado en Guadarrama y que reconocen, y no me tienen por qué mentir, evidentemente, que no lo han pasado mal. Bien. No niegan lo que haya pasado, pero también es verdad que hay gente que no sufrió lo mismo. ¿Por qué? Yo creo que porque desde el 45 hasta el 75 son muchos años, muchas niñas de y muchas los años, cuidadoras. depende del color de las salas, depende de cuidadoras determinadas. Consuelo, es que, claro, aprendiendo todo esto gracias a testimonios como el de Julia o el tuyo propio, hemos oído hablar mucho de las salas, de los colores. ¿Qué pasaba? Que al final había unas internas de primera que tienen un recuerdo precioso de aquello
y otras de segunda que nos cuentan una auténtica pesadilla? No es que hubiera claramente internas de primera o internas de segunda. Lo que sí había era internas que tenían relación directa con Falange, de primera, con cuidadoras. De primera. Claro, sí. Vale. Y las que no tenían contacto. Pero no era una sección, por decirlo así. Hoy es importantísimo para nosotros. Usted pasó por esa mala experiencia, su hermana también, pero luego, sin embargo, se hace cuidadora. ¿Qué es lo más atroz que usted recuerda que le infringió a una niña y de lo que hoy se puede arrepentir, si es que se arrepiente? Porque usted define aquello como un sistema militar, ¿no? Sí. Yo siempre me he arrepentido de una noche que estábamos, las salas eran de 72 camas y había una niña que no lograba dormirse. Intentaba hablar con la de al lado. Perdóneme que le disculpe, Julia, es que nos piden paso ahora mismo desde Córdoba. Está llegando la abogada de Ruth, Reposo. Toña, adelante.